Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 5, versículo 15. En esta mañana continuaremos nuestro estudio bíblico del libro de Santiago que hemos llevado ya por muchos domingos con un eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Esperamos que sean las buenas obras que Dios preparó de antemano y que no estemos llenos de obras malas que son censuradas por la Escritura y de manera muy clara y directa también por Santiago, el predicador. El texto de esta mañana dice de la siguiente manera: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ese es el texto de esta mañana. Pero ese texto es imposible estudiarlo solo. Entonces vamos a ir un poco más atrás y leamos el contexto de ese pasaje desde el versículo 7, ¿les parece? Por tanto, hermanos, tened lo que ya tenemos todos, que es algo tan fácil adquirir, ¿cierto? Tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y a los profetas que hablaron el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ese es todo el conjunto o el contexto del pasaje que estamos estudiando. Quedamos la semana pasada donde si alguien está enfermo, triste, alegre o afligido, debe llamar a los ancianos de la iglesia y orar por él y ungirle con aceite. Y el texto de esta mañana dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Es decir, es un conector que nos dice que continúa la misma idea. Es decir, si está alegre, si está afligido, llame a los ancianos, vaya a la iglesia, oren por él, úngale con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuál es el resultado en este versículo? ¿Cuál es el fin de ese trámite, de ese protocolo, de ese proceso de orar, de buscar ayuda, de ungir con aceite, de ir a la iglesia? El Señor salvará al enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Le perdonará, lo levantará. Muy bien, ¿qué es lo que levanta al enfermo? Yo ya me perdí. ¿El aceite? ¿La fe? ¿La oración? ¿O los ancianos? A, B, C o D. ¿Qué es lo que levanta a un enfermo? ¿Qué es lo que salva a un enfermo? ¿Qué o quién salva al enfermo? Ahí dice que el aceite. ¿La fe entonces? ¿O el Señor? ¿Quién salva al enfermo? ¿El Señor o los ancianos? Muy bien, dejémoslo por ahí. Nosotros siempre tenemos confusión cuando leemos la Escritura, porque aquí nos demanda unas tareas, unas obligaciones, unos encargos, pero también hay unos resultados. Y casi siempre nosotros vemos o evaluamos los resultados a la luz de nuestras acciones. Es decir, yo hice y tuve este resultado. Es decir, si hubiera hecho más, tendría más.
o si no hubiera hecho esto, no hubiera tenido este resultado. Sin embargo, olvidamos que hay un autor soberano y un benefactor soberano de todas las cosas. ¿Cómo termina el versículo 14? Oren por los ancianos, vayan y que los ancianos oren y úncale en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Muy bien, vamos a pensar un poco en lo que está diciendo el texto. Algunos han pensado que este versículo tiene que ver con algunas enfermedades que los cristianos padecen y que esas enfermedades están asociadas a algún hecho pecaminoso nuestro. Es decir, que hay enfermedades que uno tiene por situaciones normales de la vejez, que puede haber enfermedades que uno tiene por situaciones de descuido, de desmandarse en alguna cosa, o que hay enfermedades que son a causa directa del pecado. Y que aquí está hablando de ese grupo de enfermedades que tienen directa relación con el pecado. Eso es lo que dicen algunos. Sin embargo, Santiago no es un médico, ni un curandero, ni un milagrero, para que nos esté hablando de un tipo de enfermedades. Lo que la Biblia está diciendo es que si hay alguno enfermo, vaya y pida ayuda. Pero Santiago no nos está diciendo qué tipo de enfermedad. Sin embargo, entre líneas en el versículo 15, versículo 16 y siguientes, nos va a hablar de una relación de la enfermedad con la salvación, y de la enfermedad con el pecado, y de la enfermedad con el perdón de los pecados. Entonces, ¿de qué está hablando Santiago? ¿De un resfriado? ¿Una migraña? ¿Una virosis? ¿O de qué tipo de enfermedad está hablando Santiago? Que a veces uno dice, estoy enfermo, me sacaron unos exámenes y estoy mal. ¿O está hablando de algo que a lo largo de la Escritura se enseña de la enfermedad del pecado? Parece ser que Santiago no está hablando de una enfermedad cualquiera, por producto del envejecimiento de los órganos, o producto de un descuido, o producto de cualquier situación fortuita, sino que está hablando de la enfermedad del pecado. Que el pecado, dice la Biblia, es una enfermedad que carcome y que destruye y que mata, y el único que puede salvar de esa grave y cruel enfermedad que se llama pecado es nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si ustedes miran aquí las acciones en el versículo 15, dice salvará, ¿qué más dice? Levantará y perdonará. Salvará, levantará y perdonará. ¿De qué enfermedad entonces está hablando Santiago? Ahora, ¿está alguno enfermo de pecado? ¿Está alguno afligido porque ha pecado delante de Dios y le ha ofendido? Si hay alguno que ha pecado aquí y se siente afligido, se siente avergonzado, se siente humillado porque ha ofendido al Señor, pues pida al Señor y pida a la iglesia que oren por él, y el Señor lo salvará, lo levantará y lo perdonará. ¿Estamos de acuerdo? Estamos haciendo contexto. Lo segundo que quiero que miremos es lo siguiente. La semana pasada dijimos que en cualquier situación emocional o situación económica o cualquier circunstancia que vivamos, el deber nuestro es orar. El medio, el recurso que tenemos es orar. No solamente orar nosotros por nosotros, sino pedir a otros que oren por nosotros. Ese es el recurso por excelencia. Pero de alguna manera la oración es un medio de gracia pasivo para el cristiano, que hay que usar, que tenemos acceso, que tenemos derecho de usar, pero aquí nos está dando a entender otros deberes que tenemos. Posiblemente esta semana ustedes oraron mucho, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Yo necesito una cita médica y yo me pongo a orar y les digo a todos, oren para que yo consiga la cita médica, porque la necesito con urgencia. Pero oramos y oramos y oramos y no conseguí la cita médica. ¿Qué pasó? Es que no llamé. Es que no hice el deber, no fui al lugar a pedir la cita. ¿Voy a conseguir la cita así?
No, yo estoy sin trabajo, hermanos, oren por mí porque tengo una gran necesidad económica y no encuentro trabajo. Pero son las 11 de la mañana y estoy en pijama. No busco trabajo, no me salgo a buscar, a proponer una opción, no me esfuerzo, me buscan y me dicen, no, yo estoy muy ocupado. Yo estoy esperando que Dios me provea un buen trabajo. ¿Va a conseguir? ¿Por qué no voy a conseguir si yo oré? Porque la Biblia dice que hay que orar, pero hay deberes, hay obligaciones, hay encargos que no podemos omitir. Aquel que está enfermo y ora, pero no se toma la medicina, no va al médico, no hace el deber de cumplir sus obligaciones, pues muy difícilmente se va a sanar. Entonces el domingo pasado hablamos del uso de la oración como acto de confianza y medio de gracia para depender del Señor, pero hoy vamos a hablar de la importancia de orar y actuar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el título de esta mañana, que surgió el domingo pasado, levántate y anda. Levántate y anda. ¿Por qué vamos a hablar de levántate y anda? Porque ¿qué es más fácil? Dice la Escritura. Algunos se ríen porque el domingo pasado nuestro querido pastor se cayó y se levantó muy rápido. Yo le dije que se levantara despacio, no me obedeció. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno se cae, pues hoy en día cuando alguien se cae, lo primero que dice es, páseme el celular, yo hago un video que estoy acá caído. Y después dice, nadie me toque porque yo estoy caído. Y después dice, llámenme un defensor de derechos humanos para que gestione cómo me caí, por quién y quién tuvo la culpa de que yo me cayera. Y si no me ayuda un asesor de derechos humanos cercano, entonces vamos a una corte internacional para que descubran por qué, quién tuvo la culpa de que yo me cayera y por qué no estoy caminando y para que exijan que yo no me vuelva a caer en esas condiciones. Sin embargo, la Biblia dice que cuando alguien se cae, ¿qué debe hacer? Levántate y anda. Y vamos a ir mirando un poco lo que dice la Escritura para que podamos comprender de qué nos está hablando Santiago. ¿Está alguno enfermo del pecado? ¿Alguno afligido porque ha ofendido a Dios y se siente que está caído y estancado? ¿No avanza, no tiene fruto? ¿Está en un ser sin levantarse? ¿Cuál es el encargo? Levántate y anda. En Marcos capítulo 2, versículo 1 al 11, tenemos una parábola o un hecho que el Señor, de un milagro, que es muy interesante. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarle a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es una historia extraordinaria, una historia de fe, un milagro que Jesús realiza a un enfermo que padecía de parálisis,
y que es traído a una casa en Capernaum. La Biblia dice que Jesús llegó a la casa y rápidamente se oyó la noticia y llegaron a escuchar a Jesús. Jesús no les contaba historias, sino que Jesús les predicaba. Y mientras estaba predicando, 4 amigos, muy buenos amigos de un enfermo, le trajeron cargado. Debía ser un enfermo que pesaba bastante, porque para traerlo entre 4, pues era un buen esfuerzo el que estaban haciendo. Llegaron y la casa estaba llena y no podían estar cerca de Jesús que estaba enseñando, y ellos querían estar cerca de Jesús para que Jesús se enterara. Hoy en día uno le manda un video, una videollamada, un WhatsApp, le dice estamos aquí afuera, salga. Pero no se podía, entonces rompieron el techo de la casa. ¿Sí? Rompieron el techo de la casa y bajaron a ese hombre por el hueco que abrieron en el techo de la casa. ¿Cómo les parece? Bueno, daños y perjuicios ahí, ¿cierto? Hay que cambiar esas tejas que se dañaron. Pero Jesús dice, al ver la fe de ellos, porque se requería fe, compromiso, determinación, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Miren lo interesante, trajeron un paralítico. ¿Qué se esperaba si uno trae un enfermo a Jesús? Que Jesús le dijo, pues queda sano, váyase tranquilo, y lo hubiera dejado sano. Pero Jesús no lo dejó sano, Jesús le predicó el evangelio. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron inmediatamente los escribas? Los escribas no son los que están escribiendo apuntes aquí. Los escribas eran los que cuestionaban todo. ¿Qué dijeron los escribas? Pues debiendo haberlo sanado. Él lo que necesita es poder caminar, no que le perdonen pecados. ¿Quién se cree dizque perdonándole pecados, siendo que eso solo lo hace Dios? Y comenzaron a cuestionar. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús, que conoce los corazones, les dijo, ¿qué es más fácil decir o qué es más fácil hacer? ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o sanar enfermos? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Si usted está enfermo, puede tomarse una hierbita y se puede sanar, puede tomarse una medicina y se puede sanar, puede ir al médico y se puede sanar. Pero si usted tiene pecados, ¿quién le puede perdonar? ¿Qué es más fácil entonces? Sanar enfermos. En muchos lugares hay filas llevando enfermos. Jesús dijo, ¿qué es más fácil? Miren Jesús lo que hace. Ellos decían, solo Dios perdona pecados. Y Jesús les pregunta a ellos que estaban cuestionando, a ver, ¿qué es más fácil? Pues si lo fácil es sanar enfermos, lo difícil es perdonar. Yo hago lo difícil. Yo le voy a perdonar los pecados. Y es interesante porque el texto dice que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Probablemente ese paralítico, si fue paralítico de nacimiento, nunca en la vida había caminado. Siempre lo tenían que llevar entre 3 y 4 personas. Y cuando uno nunca ha caminado, pues no sabe caminar, sino uno sabe que alguien lo lleve, que alguien le tenga unas muletas, lo sostenga y lo lleve a todo lugar. 4 amigos lo cuidaban en la casa, 4 amigos lo llevaron a la casa donde estaba Jesús, 4 amigos rompieron el techo, lo bajaron hasta donde Jesús, y luego Jesús le dice, levántate y camina. ¿Cómo les parece? ¿Qué hubiera dicho el paralítico? Señor, pero yo nunca he caminado, que me lleven mis 4 amigos a la casa. Ellos me trajeron que me lleven. Jesús le dijo, levántate y anda. ¿Por qué este hombre necesitaba y debía caminar si nunca había caminado? Lo más fácil no sería que los 4 amigos que lo trajeron se lo hubieran vuelto a llevar, o por lo menos que le cargaran la cama. Pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y eso es muy interesante, amados hermanos, porque no solamente habla el texto de la importancia de tomar acción, sino también de responsabilizarnos de nuestros hechos y de nuestras obligaciones. Dice la Biblia, cada uno llevará su propia carga. ¿Sí han escuchado? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Jesús pudiera haber dicho, si alguno quiere ser mi discípulo, dígame, yo le llevo la cruz. Pero Jesús dijo, cada uno tome su cruz. Jesús pudo haberle dicho, levántate y camina y a ver, ¿dónde están los amigos? Llévense esas cobijas y esa cama que traían con el paralítico. ¿Por qué Jesús le pone trabajo a ese paralítico e inmediatamente lo sana? ¿Por qué Jesús le dice, hazte responsable de ti mismo? Porque nosotros solemos orar, pero no actuar, y solemos pensar que los demás tienen obligaciones con nosotros y no asumir nuestras propias obligaciones. ¿Suele pasar o no? ¿Qué pasa si usted a su hijo todos los días le tiende la cama? ¿Qué va a pasar el día que no se la atienda? Ah, pero mamá, esa cama está muy fea, ¿por qué no me la atendió? ¿Por qué no madrugó a atenderla? ¿Qué le debe decir la madre o el padre? Haga su cama. Y si quiere vivir en desorden, ese es su problema, pero no se la voy a atender, ¿o no? Pero cuando todos los días los padres le tienden la cama a los hijos le reclaman el día que está mal tendida o que la sábana está arrugada. Pero ¿por qué no lo hacen ellos? Mire lo que dice el texto. ¿Está alguno enfermo? Ore. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y una vez conscientes de que somos salvos, podemos ser levantados y caminar y actuar, no quedarnos postrados. La Biblia nos da muchísimos ejemplos de eso y es importante que nosotros tomemos nota de esos ejemplos que la Escritura nos da. Tenemos un ejemplo en Números capítulo 11 y me gustaría que lo fuéramos leyendo para que veamos lo que dice la Escritura. Porque los hombres de Dios algunas veces también se tiraron al piso y dijeron, ya no puedo más, no quiero más y no sigo. Cuando nuestros hijos se tiraban al piso, ¿qué decíamos? ¿Se acuerdan? A veces, no sé si a alguno de ustedes le pasó que su hijo iba al centro comercial, veía un peluche bonito, un juguete bonito, y usted le decía, no se lo compre, y se tiraba al piso. ¿Sí les pasó? Y uno que decía, ay, pobrecito, mijito, ¿qué quiere, mi amor? Ya se lo compro, papi. ¿Cierto? Y él ya sabía el método y solamente se tiraba al piso. Y muchos que están observando en ese momento dicen, pero ese papá sí es cruel, debiera comprarle el muñequito. Si quieres yo se lo compro, para que el niño deje de llorar. Números capítulo 11, versículo 10 al 15, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Qué está haciendo Moisés delante de Dios? Reclamando, no os quejéis. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva al que cría, al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, y si así lo haces conmigo, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Mire qué interesante esta escena. El pueblo reclama a Moisés y dice, queremos carne, estamos cansados de comer maná. Y Moisés, en lugar de atender al pueblo o de orar a Dios, se queja delante del Señor. Y miren cómo termina, Señor, si yo he hallado gracia, quítame la vida. Qué bonita oración, ¿no? Si yo he hallado gracia, perdóname, porque tú me diste un deber y tengo que salir adelante con ese deber. Porque tú me llamaste para un encargo y no puedo tirar al pueblo en la mitad del camino y dejarlo abandonado simplemente porque me siento cansado. ¿Cuántas veces uno se siente cansado? Algunas veces han dicho, ya no puedo más. Algunas veces han dicho, yo no me levanto hoy y no sigo más. Y al rato uno dice, bueno, pues si no me levanto no hay desayuno, no hay nada, entonces me toca levantarme. Si no me levanto no hay culto, si no me levanto no hay producción. Y nos toca seguir. Si yo he hallado gracia en tus ojos,
bien reformado, ¿cierto? Creía en las doctrinas de la gracia, Moisés. Moisés aplicaba mal las doctrinas de la gracia diciendo, si yo he hallado gracia, pues mátame. Y usted mire a ver qué hace con este pueblo. Ahora, ¿el pueblo no era problema también de Moisés? Claro que sí, porque Dios había llamado a Moisés, lo había capacitado y le había dicho, tú llevarás a este pueblo a la tierra prometida. ¿Lo podía dejar en la mitad del camino? Primera de Reyes 19, 1 al 3. Primera de Reyes 19, 1 al 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ese es el episodio cuando Elías huyó de Jezabel y se escondió en una cueva y quería morirse. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios le dice a Elías, tienes que ser profeta en medio del reino de Acab y predicar y profetizar mi palabra para que el mundo teme. Jezabel no quiso respetar la vida de Elías, porque Elías había dado muerte a los 400 profetas falsos. Y Jezabel, que no era la reina, sino una usurpadora, le mandó una noticia y le dijo, mire, sobre mi cadáver mañana a esta hora Elías estará muerto. ¿Y qué hizo Elías? Uy, no, si Jezabel me mandó a amenazar, yo mejor me voy. Yo abandono mi labor profética porque esa Jezabel es brava. Pero ¿quién es más bravo? ¿Dios? ¿A quién le debía rendir cuentas Elías? ¿A Dios o a Jezabel? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. Es decir, levántate y anda. ¿Pero para dónde se fue? ¿A obedecer o a desobedecer? ¿A predicar, a enfrentar el problema o a esconderse ante el problema? Miren que hay dos maneras de levantarnos e ir a buscar solución, o levantarnos e irnos en contra. Cuando el Señor le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, dice, Jonás se levantó y fue. ¿Pero a dónde fue? A Tarsis. Entonces usted se puede levantar e ir al lugar equivocado o ir al lugar correcto. Éxodo 17, 11 al 13. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron delante de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Miren lo interesante. Moisés estaba cansado, le dolían los brazos. A veces a uno le duelen no solo los brazos, las piernas. A mí me preguntó una hermana hoy, ¿y si, qué le duele, pastor? Yo me duele hasta el pelo. A veces a uno le duele todo, pero cuando uno está cansado y está afligido y quiere abandonar o quiere no levantarse, ¿qué necesita? Escuchar que el Señor le dice, levántate y anda. Y si no quiere andar, vaya y que los ancianos lo ayuden y que ande. O que le levanten las manos y lo sostengan mientras coge fuerza, pero levántate y anda. Primera de Reyes 19, 5 al 8. Elías huye porque Jezabel lo está amenazando y él tiene muchísimo miedo. Miren lo interesante, pongan la proporción de las cosas. Elías acaba de matar 450 profetas falsos de Baal. ¿Eso quién lo hace? Un guerrero, un varón, un militar entrenado. Pero Jezabel le dice, te voy a matar mañana. Y salió corriendo. ¿Cómo les parece? Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas
y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Maestro, ya desayunaste, levántate y sigue, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Por qué tuvo que caminar 40 días y 40 noches? Porque se había alejado 40 días y 40 noches del lugar donde debía estar. Debía estar en el lugar de Dios y él se alejó tanto que ahora tuvo que caminar mucho para regresar. La moraleja es: entre más lejos usted vaya, más duro le toca regresar. Jonás iba para Tarsis, para Europa. El Señor no lo dejó llegar a Tarsis. En el Mediterráneo lo llamó y lo hizo regresar. Pero si hubiera llegado a Tarsis, ¿de dónde le hubiera tocado regresar? Pues de Tarsis. Usted se puede ir muy lejos, usted puede tomar distancia, usted puede decir no sigo más, hágale. Pero entre más se aleje, más duro le toca para regresar. El Señor le dice a Elías: levántate y come. Y la segunda vez: a ver, maestro, levántate y regresa. El Señor pudo haberlo traído en un carro de fuego. ¿Se acuerdan que en esa época existían los carros de fuego? Pero lo trajo fue en un carro de fuego. El Señor lo hubiera podido transportar y traerlo directamente al reino donde estaba acá. ¿Por qué no lo trajo? Uno a veces dice: estoy tan cansado que yo quisiera tener alas para llegar a la iglesia. Pero no tenemos alas, tenemos que levantarnos temprano, prepararnos, caminar, esperar y esforzarnos. ¿Por qué es importante el esfuerzo? Porque es parte de la obligación y del deber que nosotros tomamos en cuanto a los encargos. Levántate y sigue, porque largo camino te resta. ¿Qué dice el texto que estamos estudiando esta mañana? Y la oración de fe salvará al enfermo, que es lo difícil que el Señor lo salve, pero una vez salvo, lo levanta. ¿Y qué le dice? A ver, ¿va a caminar o no? ¿Se va a quedar aquí? ¿Necesita muletas para llegar otra vez a su casa? ¿Necesita ayuda emocional? Vivimos en una sociedad, amados hermanos, donde todos tenemos casi que usar muletas, donde la gente no se mueve si no tiene muletas emocionales. Entonces que lo traten bien, que le digan que vale la pena, que todos los días le digan que es muy lindo, porque si no, se desanima y uno se trauma. Si uno llega a la iglesia y le dicen que uno es pecador, pues eso es traumático. Y hoy nos recibieron diciéndonos que vamos al infierno si no nos arrepentimos. Eso es traumático. Yo llevaba 10 años sin venir a la iglesia y llego y me dicen que me voy para el infierno si no me arrepiento. No, yo por acá no vuelvo. Eso es traumático. Pero el Señor dice: levántate y anda. Levántate y anda. No te quedes orando solamente. Ya el Señor te salvó, ya el Señor te restauró, ya el Señor te perdonó. ¿Qué espera, maestro? ¿Qué más quiere? Levántate y anda. Elías se levantó, dice la Biblia. Bueno, el Señor le dijo: 0 y van 2. ¿Y la tercera? No esperó la tercera. 0 y van 2. Levántate, porque el largo camino te resta. No solo 40 días de regreso al monte Horeb, sino muchos años de servicio y de ministerio. Ahora miren lo interesante. Elías quería morirse por una amenaza de Jezabel. Si Elías se muere, ¿qué hubiera pasado con la labor profética que Dios le había encargado? Señor, la mujer de Acab no me dejó seguir. Él no había entrenado a ningún otro. Él estaba simplemente desertando. Y el Señor le dice: largo camino te resta. No solo tenía que enfrentar a Jezabel, no solo tenía que enfrentar a Acab, sino que tenía que entrenar a Eliseo para que lo sucediera en el ministerio. Largo camino te resta. ¿Cuánto nos falta para llegar a la meta?
¿Nos vamos a quedar dormidos? ¿Nos vamos a quedar caídos, estancados, esperando que alguien nos levante? Cuando yo informé en la iglesia que tenía Parkinson, una querida familia me regaló un bastón. Y me dijeron para que siga caminando, pastor. Genial. Yo esperaba que me dijeran, ya no trabaje más, lo vamos a sostener de aquí en adelante. Me dijeron, no, que lo sostenga un bastón y siga. Y si no puedo caminar, me dijo otro querido hermano, pues le ponemos una silla y sigue predicando sentado. Y yo esperaba que me pusieran así, bracitos en el hombro, suavecito, y me dijeran, ay, pobrecito, citico el niño. Y me dijeron le toca seguir adelante. ¿O qué piensa? ¿Que se va a sentar? Y esos llamados de atención son importantes, porque a veces cuando se conduelen de nosotros y cuando nos tienen lástima, nosotros no avanzamos. Cuando nos dicen, ay, pobrecito, quédese acá y yo hago por usted las cosas, no las aprendemos a hacer. A veces es importante que nos digan, a ver, levántese, maestro, hágale, siga, no se quede quieto, no se quede estancado, porque yo ya lo salvé, yo ya lo levanté y yo ya lo perdoné. ¿Qué hubiera pasado si este paralítico se queda ahí y dice, Señor, pero es que yo nunca he caminado? ¿Cómo se camina? ¿Cómo se dan pasitos? Tendría que esperar un tiempo de rehabilitación. El Señor le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. De aquí para adelante es problema tuyo si caminas o no caminas. ¿Les suena eso interesante a ustedes? ¿O no les suena interesante? El Señor pudo haberle dicho a Moisés, ay, Moisés, te sientes cansado, y en verdad es dura la tarea. Ya busco otro para que te reemplace. Queda relevado. O le pudo haber dicho a Elías, no, pues tenaz, después de ese desgaste con 450 profetas y esa malvada Jezabel, ahí viene Eliseo para que te reemplace. ¿Pero qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías cuando Jeremías lo llamó y le dijo, Señor, pero es que no sé hablar porque soy un niño? Le dijo, levántate porque a donde te mande irás y dirás todo lo que yo te mande hacer. ¿Cuánto quisiéramos dejar las cosas hasta aquí muchas veces? ¿Cuántas veces estamos dispuestos y resueltos hasta aquí? No va más, ni un día más. En el hogar, en la economía, en la iglesia, en el trabajo. No me aguanto, no soporto, no puedo más. ¿Lo han pensado? Y a veces intentamos hacer la pataleta y nos echamos al piso. Y nos levantamos o no nos levantamos diciendo, pues aquí me quedo. Que todos sepan que no puedo más. Pero en lugar de encontrar quien nos consuele, a veces encontramos una voz autoritaria que nos dice, levántate, tienes que seguir. No te llamé para que te quedes en la mitad del camino. No te llamé para relevarte en la mitad del camino, sino que te llamé para que te levantes y sigas. ¿Qué opinan de la parábola del hijo pródigo? Una parábola hermosa, Lucas capítulo 15. El hijo se fue tan lejos como pudo. Hizo lo malo y gastó todo lo que tenía en malas andanzas. Cuando estaba tan lejos, ¿recuerdan qué dice la escritura? Volviendo en sí, se acordó que él tenía papá y que tenía casa y que él estaba lejos por su propia rebeldía, que nadie lo había echado, que él se había ido por rebelde y por malvado y que había vivido perdidamente. La fácil hubiera podido decir, yo no vuelvo a casa porque no me atrevo. O la otra es, pues manden un mensajero y que le digan a mi papá que me venga a recoger. Que me mande por Nequi lo del Uber. Que me consigne lo del avión, lo del vuelo porque estoy lejos y me quiere ver que me mande a recoger. Pero dice la Biblia, volviendo en sí dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, ¿qué tuvo que hacer el hijo pródigo? Estaba raquítico, muriéndose de hambre, pero él tenía que levantarse e ir y dar la cara y rendir cuentas. ¿Por qué eso era importante? Porque él se alejó por su propia cuenta. Si se fue, pues que vuelva, o no. Si gastó todo, pues ahora que se venga caminando, porque no guardó lo del pasaje de retorno.
Si obró mal y está mal, pues que venga y dé la cara y diga estoy mal porque obré mal, tenga misericordia de mí. Me levantaré e iré y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Hizo eso el hijo pródigo o no? Dice la Biblia, cuando el padre lo vio lejos, que se acercaba, corrió, lo abrazó y lo besó y dijo, bienvenido hijo. Pero no dice que el padre fue y lo recogió donde él estaba. El padre no estaba diciendo, mi hijo está desaparecido, ¿en qué muladar estará? Yo lo estoy buscando. El padre conservó la dignidad y forzó al hijo por gracia para que fuera a rendir cuentas de todo lo que había hecho mal. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Está alguno en pecado? Ore, pero levántese y vaya. No espere que vayan por usted. No espere que vayan a recogerlo y a decirle, ay, pobrecito, claro, no, pues es que yo lo entiendo. Usted le tocó irse por estas cosas y por aquellas, y yo lo justifico. Miren lo que dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y el padre lo recibió. Levantándose vino. La oración de fe que hace nos da la gracia para entender que el Señor nos ha salvado, pero una vez oramos tenemos que levantar. Señor, yo quiero ir a la iglesia mañana. Oramos y ¿qué hacemos en la mañana? Nos levantamos y vamos. Señor, yo quiero servirte. ¿Y qué hacemos? Nos levantamos y servimos. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Oramos y nos levantamos y actuamos. ¿Estamos de acuerdo? Porque de lo contrario no vamos a tener resultados si nosotros simplemente oramos y no actuamos. Levántate y anda. El texto que nosotros estamos revisando es un texto muy interesante porque está diciendo la oración es el medio por excelencia, pero la oración sin acción es presunción, es vana. Usted puede orar mucho, se le pueden poner las rodillas gruesas de tanto orar, pero usted tiene que levantarse y actuar. Si no actuamos, no tenemos resultado. Recordemos Apocalipsis que hemos recordado en estos días, el quinto sello. Señor Dios nuestro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Recuerdan? Quinto sello, capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Hasta cuándo? Pero si ustedes miran en todo Apocalipsis, los testigos, ¿qué posición tienen los testigos siempre? ¿Qué postura física tienen los testigos en Apocalipsis? ¿Están acostados? ¿Reclinados? ¿Sentados? ¿En la hamaca? ¿Cómo están los testigos? De pie. No hay testigos en Apocalipsis acostados. Ay, a mí me encantaría. Es una postura excelente, pero los testigos están de pie. Cuando el pueblo de Israel iba marchando o iba saliendo de Egipto, huyendo de Egipto y se encontraron con el mar muerto, el mar rojo, ¿se acuerda que se asustaron y le dijeron a Moisés, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor le dijo a Moisés, no temas, dile al pueblo de Israel que marche. ¿Recuerdan? Diles que marchen, es decir, que avancen, que sigan, que no se detengan, porque no hay lugar ni hay tiempo para detenerlos. Estamos con testigos en apuros, estamos en la recta final esperando la venida del Señor. Nos vamos a detener. Estamos en la recta final, amados hermanos. Estamos en la última, en el último ascenso. ¿Nos vamos a detener? La oración de fe ya obró, Dios obró por la oración. Dios usó su medio de gracia para obrar, Dios usó la iglesia para ayudarnos, Dios usó a los ancianos para animarnos. Ahora es nuestra obligación levantarnos y actuar. Isaías capítulo 38, versículo 1 al 5. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Miren ese mensaje que le da el profeta. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Miren lo interesante. Se acordó de orar
cuando debía actuar. A veces solemos hacer eso, ¿cierto? A veces uno cuando le dicen que haga, no hace, y cuando le dicen ya no haga nada, ahí sí hace. Cuando el Señor le dijo a Pedro, a Jacobo y Juan, ya no hagan más, porque ya se acerca la turba que me va a entregar, enseguida Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Y aquí dice que le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué tenía que hacer Ezequías? Pues ordenar la casa, ¿o no? Pero se acordó que no había orado. Entonces dijo, ay, disculpe, voy a orar. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. Acuérdate que yo hace muchos años venía a la iglesia. Y yo me acuerdo que de niño yo me congregaba, yo me aparté, sí, eso es cierto, pero yo iba, ¿sí? Y yo cantaba, y yo oraba. Eso lo llaman los hermanos Abba. Los que cantaban, oraban, se congregaban y predicaban. Pero eso es historia patria. Eso le está diciendo Ezequías. Acuérdate que yo alguna vez iba a la iglesia y yo hice alguna vez lo agradable delante de tus ojos. Incluso lloró con gran lloro y le dijo, Señor, no es justo que me tenga que morir tan rápido. Y entonces el Señor le mandó un mensaje a través de Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Amén. He aquí yo añado a tus días 15 años. Es decir, Dios cambió de opinión. Ya no ordene su casa, prepare la fiesta porque vas a vivir 15 años más. Lo que el Señor le había dicho inicialmente es, tienes 15 años para que arregles tu casa. ¿En 15 años se puede hacer algo para arreglar la casa, amados hermanos? ¿O no? Recuerden que el ladrón en la cruz arregló la casa en pocos segundos, diciéndole, Señor, ten misericordia de mí. Yo he visto tus lágrimas. Y es casi como una ironía, Dios diciendo, tranquilo, ya vi tu pataleta, ya vi tus reclamos, ya vi tus justificaciones, pero levántate y anda. Ordena tu casa. Como Dios le dijo así, la franja de espera o el tiempo, el compás de espera son 15 años, Ezequías se durmió en los laureles y pensó en lo que él podía hacer en 15 años. Y lo mejor que él podía hacer en 15 años era engendrar un hijo. Porque si tienes un hijo, escribes un libro y siembras un árbol, puedes morir en paz. Y engendrar un hijo para que reine en Israel. Qué altruista, ¿cierto? Qué optimista. Si yo tengo un hijo, será el heredero del trono. ¿Eso era para la gloria de Dios o la gloria de Ezequías? Y nació un hijo. Y le pusieron por nombre Manasés. Y la Biblia dice que Manasés fue el malvado rey de Israel, el peor de todos los reyes de Israel. ¿Ordenó la casa de Ezequías en 15 años? No. Eso nos significa, amados hermanos, que a veces, aunque vemos que Dios responde nuestras peticiones, las usamos o usamos su respuesta a nuestra conveniencia y no usamos ese milagro o esa bendición para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La Biblia habla de hombres que Dios sanó, pero habla de algunos que no sanó. Por ejemplo, Erasto, Trófimo, quedó enfermo en Mileto, dice 2 Timoteo 4:20. Dios no sanó a Trófimo, ¿por qué? No quiso. ¿Recuerdan cuando Pablo le pidió al Señor que lo sanara? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. No siempre Dios nos sana, pero sea que nos sane físicamente, o sea que no nos sane, lo importante es que nos sane del pecado, que nos salve, nos restaure y nos perdone. Amados hermanos, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Estamos caminando o estamos detenidos?
¿Cuántos años más le tocó a Elías seguir predicando? ¿Cuántos años más le tocó a Moisés seguir dirigiendo al pueblo hasta la tierra prometida? ¿Cuántos años más le tocó a Job seguir hasta que Dios lo restauró? Yo he dicho muchas veces que ya no puedo más. Y muchas veces he estado en el piso. Pero nadie me recoge. El Señor me dice, levántate, y me toca seguir. Posiblemente es la experiencia de usted. Posiblemente es la experiencia. Pero lo que está diciendo aquí Santiago es, ¿qué es más fácil? ¿Levantarse o ser salvo? ¿Qué es más fácil? Levantarse. Dios hizo lo difícil, lo imposible. Ya te perdonó. ¿No puedes hacer tú lo fácil? Lo fácil para el paralítico era tender la cama. Pues por primera vez tiéndala y levántela y cárguesela y váyase. Vaya y cuéntele a su familia lo que sucedió. Vaya y dé testimonio. ¿Se acuerdan cuando el momento de la transfiguración que estaban Pedro, Jacobo y Juan con Jesús? Y estaba tan bonito el momento que dijeron, Señor, ¿por qué no nos hacemos 3 enramadas y nos quedamos aquí? Y uno les tiene que decir, no, hermanos, váyanse a testificar en su casa. Por eso siempre que termina el culto les decimos, váyanse en paz, no quédense. Porque aquí no los necesitamos sino para venir a dar cuentas. Cada uno tiene que ir a su casa, a su trabajo, a su estudio, a dar testimonio. Pero es que en mi casa está difícil, es casi el mismísimo infierno. Pues váyase allá y predique el evangelio. Pero es que en mi trabajo no quiero ir mañana, váyase y da cuentas porque esa es su obligación. ¿Estamos de acuerdo? Si les dijéramos háganse 3 enramadas, aquí nos toca hacer ya más de 3 enramadas y ya el problema sería acá. La oración de fe salvará al enfermo. Noten, amados hermanos, que el enfermo es enfermo de pecado y no es salvo por la oración, ni por la fe, ni por el aceite, ni por los ancianos. Es salvo porque Dios le dio vida y porque Dios a través de la obra de Jesucristo le salvó, le levantó y le perdonó. Tus pecados han sido perdonados. Qué maravilloso, amados hermanos. Si ustedes entienden esto, tienen que caminar. Si ustedes entienden que ya el Señor los salvó, que ya los restauró, les dio esperanza y que ya les perdonó, ustedes no pueden seguir estáticos. No pueden seguir dependiendo de muletas emocionales. No pueden depender de los 4 que lo carguen. Es que si no pasan por mí, es que si no me recogen, es que si no me avisan, es que si no me animan. No, usted tiene que levantarse porque ya usted es un adulto y está sano, capacitado para avanzar. No importa cuán difícil sea la marcha. A veces toca una marcha como la mía, despacito. Y más despacito, pero toca seguir adelante. Amén. Hay hermanos que me dicen, pastor, ¿y cómo lo podemos ayudar? Pues para mí lo más fácil sería, llévenme en carro, recójanme, hagan esto por mí, hagan esto. Y posiblemente habrá muchos que lo quieren hacer por mí y les agradecería. Pero ¿qué es lo mejor para mí? ¿Que me lleven cargado o que yo me esfuerce? Es que ya ustedes tienen sus propias cargas y yo no les voy a ayudar a llevar las de ustedes. Cada uno llevará sus propias cargas. Nos reunimos para orar, nos reunimos para animarnos, nos confortamos mutuamente, pero cada uno sale y lleva su propia carga. Aquí compartimos las cargas, compartimos la fe, compartimos lo que el Señor ha hecho, pero cada uno se hace responsable de sus obligaciones. Levántate y anda. Elías tuvo que hacerlo. Moisés queriendo morirse tuvo que hacerlo. Job queriendo morirse tuvo que seguir. Jeremías también, Pedro también, Pablo también, Juan, Felipe, Matilde, María, Gladys, Ismael, Ricardo, todos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Usted tiene 2 opciones, o 3, para los que les gusta una opción intermedia. Quedarse en el piso y no hacer nada. O la otra, irse, pero irse en sentido contrario como Jonás. Si quiere un viaje de retorno más lejos, lo puede hacer.
Eso a veces le decimos a nuestros hijos cuando quieren tomar malos caminos. Pues si usted quiere ese mal camino, hay consecuencias. Pero no es lo que queremos. Pero si quiere de más lejos y de más profundo levantarse, pues asumas las consecuencias. O la opción fácil, la fácil, es levántate y anda. Es la fácil, no es difícil. Recuerden que el Señor dijo, mi yugo es fácil, pero hay yugo. Es fácil y ligera mi carga. Yo he escuchado cristianos que dicen, es que la vida cristiana es tan difícil. Y eso casi lloran, y arrugan la frente y se ponen así todos débiles. Es que es tan difícil. No, hermano, la vida cristiana es fácil. Jesús lo dijo, es fácil mi carga. Es mucho más difícil estar sin Cristo. Es mucho más difícil andar sin esperanza, andar sin consuelo. Andar con Jesucristo es fácil, solo que hay que cumplir unos deberes. Pero si estamos en el mundo es mucho más difícil porque somos esclavos del mundo. Si para usted le es difícil levantarse y andar, venga que los ancianos lo levantan. Venga a la iglesia que los ancianos lo levantan. Eso es lo que está diciendo Santiago. Porque algunos se quedan sumidos en la desesperación y la aflicción cuando debieran avanzar y dar fruto. Y ese es el reclamo de Santiago desde el principio. Oidores y no hacedores. ¿De qué nos sirve oír tanto si no hacemos? Y si no damos fruto. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra siempre nos va a decir honestamente lo que necesitamos. Y tu palabra no tiene contemplaciones, no nos dice, lo siento, tranquilo, espera, no te preocupes, no te afanes, eres lindo, no fue tu culpa. Nunca tu palabra nos va a tratar así. Tu palabra nos va a decir, eres un pecador, arrepiéntate, eres un hijo mío, toma la cruz. Si pecaste, arrepiéntete y sigue. Si caíste, levántate y sigue. Si tienes anhelos, cúmplelos, ponlos en marcha. Ora, pero también actúa. Tu palabra es genial, porque tu palabra no solamente es la verdad, sino que nos trata de la manera correcta. Nos trata como a adultos, nos trata como a hijos que tienen conciencia, nos trata como a hombres y mujeres responsables. No nos trata como si estuviéramos mutilados neuronalmente o físicamente, nos trata como a personas completas. Camine, haga, vaya, cargue, diga. Y eso es fabuloso, porque si fuera distinto, estaríamos aquí diciendo que somos víctimas del sistema, víctimas del pecado, víctimas de Satanás, víctimas del predicador, cuando somos víctimas de nuestro propio pecado. Pero tú ya nos perdonaste. Si ya nos perdonaste, ¿por qué seguimos volando tan bajo? Si ya nos levantaste, ¿por qué seguimos estáticos? Si ya nos salvaste, ¿por qué seguimos en los rudimentos del mundo? Reaccionemos. Ayúdanos, precioso Señor, porque muchos de nosotros nos quedamos ahí tendidos cuando debiéramos correr. Nos quedamos quietos cuando debiéramos avanzar, cuando debiéramos levantarnos e ir, aún con vergüenza como el hijo pródigo que llegó todo andrajoso, todo miserable, todo como un mendigo, pero aún así se levantó y fue y le dijo, Padre, esto lo hice y soy responsable de lo que hice. No soy digno, perdóname, ten misericordia de mí. Posiblemente muchas veces tenemos que llegar así a la iglesia o a ti, llenos de inmundicia, pero es necesario levantarnos, confesar, asumir la responsabilidad y decirle, Señor, ya tú hiciste lo imposible, ya tú hiciste lo difícil, ayúdame a mí a hacerlo fácil con tu ayuda, con la dirección de tu Espíritu y con la ayuda de una iglesia y unos ancianos que oran, apoyan y respaldan también mi trabajo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.